Hay una sensación que es casi universal, una especie de peso aquí, en el pecho. Es esa idea de haberse quedado atrás, ¿no? De que el tren ya pasó. Y es, sin duda, una de las historias más paralizantes que podemos contarnos. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en esto, vamos a desmontar esa idea pieza por pieza para ver de qué está hecha en realidad. Y aquí está, yo creo, la primera clave para entenderlo todo. La sensación de llegar tarde no es por un error puntual, no es un fallo que puedas señalar, es más bien lo que podríamos llamar fatiga estructural. Pensemos en un puente que ha soportado demasiado peso durante muchísimo tiempo. No se rompe por el último coche que pasa, ¿verdad? Se rompe por toda la tensión que ha ido acumulando. Pues eso es exactamente lo que se siente. No es un tropiezo, es el colapso de todo un sistema que simplemente ha llegado a su límite. Claro, si es una acumulación de cosas, ¿por qué la mente lo presenta como si fuera un veredicto final, como una verdad absoluta e indiscutible? Aquí es donde empieza la investigación de verdad. Vamos a ir quitando capas, como si estuviéramos en una excavación arqueológica, para descubrir la anatomía de esta emoción tan potente y ver qué se esconde debajo de esa historia que suena tan convincente. Muy bien, empecemos por la capa más externa, la que se ve a simple vista, pero que es, también, una de las que más influye, la historia psicológica que nos contamos sobre quiénes deberíamos ser. A menudo, y sobre todo cuando hay heridas del pasado, la mente tiende a construir una especie de yo ideal como una forma de protegerse, de compensar. Y este yo ideal no quiere una vida normal y corriente, que va. Quiere una vida de película, una narrativa épica, perfecta, sin fisuras. El gran problema, claro, es que esta fantasía choca de frente con cómo es el crecimiento en la vida real. Lento, gradual, a menudo un poco desordenado y sobre todo profundamente imperfecto. Y aquí está el quid de la cuestión. Esta frase lo resume todo a la perfección. El trauma busca la épica. Pero la vida real funciona por acumulación, una acumulación lenta y a veces hasta aburrida. Cuando se empieza a ver ese proceso gradual como algo mediocre, como si fuera un fracaso, se produce un cortocircuito. Se sabotea lo que se tiene en busca de una versión perfecta que solo, y digo solo, existe en la imaginación. Y esa brecha, ese hueco entre lo real y lo ideal, es lo que alimenta día a día la sensación de que es demasiado tarde. Ahora vamos a levantar esa capa de la historia y a mirar qué hay debajo. ¿Qué motor es el que impulsa toda esta narrativa? Pues la respuesta está en la neuroquímica. Porque, a ver, las emociones no son solo pensamientos que flotan en el aire. Lo que me parece fascinante de esto es cómo simplifica algo que parece súper complejo. Una emoción no es algo puramente mental ni puramente físico, es una fusión de las dos cosas. El cuerpo genera una señal química, ya sabes, un nudo en el estómago, el corazón que se acelera, y la mente, como si fuera un traductor simultáneo, le pone una etiqueta basada en nuestras experiencias pasadas. Esto es ansiedad, esto es emoción, o, en el caso que nos ocupa, esto significa fracaso. Y este esquema ilustra el proceso completo de una forma brillante. Fíjate, todo empieza en la base, en la química pura y dura. Esa química la procesa la mente, que la interpreta usando un mapa que ya tiene aprendido, un mapa que está lleno de hábitos, de sesgos, de viejas heridas, y al final de esa cadena de montaje, el narrador interno coge todas las piezas y construye el relato final, la historia de mí. Así que la sensación de estar tarde es sencillamente la historia que sale de un sistema cuya química está constantemente en modo de alerta. O sea que el punto crucial es este. Esa necesidad constante de que nos den la aprobación desde fuera no es simple vanidad, ni mucho menos. A un nivel mucho más profundo, es un intento de hackear el sistema, de regular esa química interna por nuestra cuenta. Es la búsqueda de pequeños chutes de dopamina con un me gusta o de oxitocina con un elogio. Todo para calmar esa alarma interna y sentir, aunque sea por un momento, un poco de seguridad. Vale. Hemos visto la historia de la superficie y el motor químico que hay debajo, pero todo esto nos obliga a hacernos una pregunta que es mucho más profunda, una que casi da vértigo. ¿Quién es exactamente este yo que se siente fracasado o que siente que llega tarde? ¿Qué es esa entidad? Pasemos ahora a la capa más profunda del problema, a la raíz de todo este edificio. La ilusión fundamental de que somos una entidad sólida, fija y separada que puede tener un éxito o un fracaso permanentes. En algunas filosofías orientales, el concepto de sufrimiento, o dukkha, no se refiere solo al dolor agudo. Es más bien una especie de tensión de fondo, un estrés crónico que nace de nuestra resistencia al flujo natural de la vida. Es lo que pasa cuando nos aferramos a una idea fija de quiénes somos o de cómo deberían ser las cosas, en un universo que es, por definición, cambio constante. Y aquí, la perspectiva da un giro de 180 grados. Lo que llamamos yo no es una cosa, no es un objeto estático que pueda estar acabado o llegar tarde. Es un evento, un proceso, un conjunto de acciones y reacciones que no para de cambiar,
Estos 5 procesos que están siempre fluyendo, cambiando de un instante a otro, son lo que la mente confunde con un yo sólido y permanente. Pero claro, si el yo no es una cosa, sino un flujo, entonces la idea de estar permanentemente atrasado se derrumba por su propio peso. Se convierte en algo conceptualmente imposible. No hay una entidad fija que pueda llegar tarde a ninguna parte. Bien, después de deconstruir el problema en todas sus capas, la pregunta es, ¿cuál es el camino a seguir? La solución no es intentar construir otra historia más bonita por encima de la que ya hay. Se trata de construir una nueva base, unos cimientos sólidos, a través de la acción práctica y consciente. El autorrespeto, visto de esta manera, es el trabajo práctico de cada día. Es alinear lo que hacemos con lo que nuestro sistema necesita de verdad. No se trata de pensar en positivo, sino de actuar con una profunda dignidad hacia la propia experiencia, sea la que sea. Y estas son acciones súper concretas que construyen esa base interna real, ladrillo a ladrillo. No van a borrar el pasado, pero estabilizan el presente de una forma radical. Y al hacer esto, toda la energía que antes se fugaba en la comparación y en darle vueltas a la cabeza, se reinvierte en construir una estructura interna que sea sólida y fiable. Y este es quizás el reencuadre más compasivo y más potente de todos. Esa sensación aplastante de «es demasiado tarde» no es una sentencia de por vida. Es un síntoma. Es el síntoma de un agotamiento extremo. Es la fatiga de un sistema que ha sostenido una narrativa increíblemente pesada durante demasiado tiempo. Al final puede que todo se reduzca a esta pregunta. La idea de ponerse al día es una trampa, porque nos mantiene atados a la comparación con un ideal que ni siquiera existe. Pero, ¿y si el objetivo cambia a algo mucho más simple? A solo empezar, con lo que se tiene, desde donde se está, sin necesidad de épica ni de drama, de repente la parálisis se disuelve. Y en su lugar se abre un espacio para la acción real y quizá, por fin, para la paz.